¿cómo están? Es un gusto, como todas las semanas, saludar a mi amigo Juan José Rodríguez Prats. ¿Cómo estás, Juan José? Pues, mi querido tocayo, ¿cómo estamos? Como estamos todos confinados, meditando, reflexionando, dialogando con uno mismo y con los debates consecuentes, porque no siempre está uno de acuerdo consigo mismo. Y sobre todo con temperamento como el mío, ¿verdad? Entonces, emprendo buenas deliberaciones, buenas confrontaciones y a veces no llego a nada. Me decías que tienes una seria preocupación respecto del tema energético, ¿no? ¿Qué opinas al respecto? Porque... Mira, tocayo, es un tema que a mí me llega mucho porque yo desde que fui diputado del PRI en la 55 legislatura, defendí la reforma que el presidente Salinas propuso, impulsó y al final de cuentas se logró, de abrir la inversión privada en el sector de electricidad. Se crearon varias figuras en donde los particulares podían intervenir, la de productor independiente, la de autoabasto, la de cogeneración, y me parece que fue una reforma positiva. En este esquema, más del 40% hoy lo genera la electricidad, el sector privado, vinieron con tecnología, vinieron con capital, y yo me siento orgulloso de haber impulsado esa reforma. Me parece que el término soberanía, que ya de por sí es obsoleto, porque yo creo que ya ni en política podemos hablar con la globalización de soberanía, me parece que se utilizó muy audazmente en la cuestión alimentaria, por ejemplo, soberanía alimentaria. ¿Esto qué significa? Que tenemos que producir lo que nos comemos, me parece absurdo. Hay productos que nosotros vamos a enviar al mercado exterior y vamos a obtener buenos recursos y que es más factible adquirirlo en el exterior porque no hay las condiciones climáticas, no hay la tecnología, no hay los avances para producirlos en México. Esto ya es una complementariedad que ya no podemos dar marcha atrás. En el testamento de Lázaro Cárdenas, hablaba de que él aspiraba a la independencia, no la subordinación, y que lo que buscaba era fortalecer. Bueno, pues resulta que la política que siguió el Estado mexicano, y podría yo decir desde la Constitución del 17, la expropiación petrolera, la estatización, porque no fue nacionalización, por ejemplo, de la industria eléctrica, lo que nos ha hecho ser más dependientes. Hoy prácticamente en gasolina, en diésel, en gas, en electricidad, somos dependientes y dependientes del imperio, o sea, lo que precisamente Lázaro Cárdenas quería impedir. El sector eléctrico, el sector de hidrocarburos es un negocio y el Estado haciendo negocios es pésimo. Esto lo hacen mejor los particulares, por el simple y sencilla razón de que ellos buscan utilidad. Las empresas tienen que tener utilidades. En el caso de Pemex y Comisión Federal de Electricidad, o la antigua Compañía de Luz y Fuerza del Centro, se justificaba que no tuvieran utilidades porque buscaba otros fines. Eran otros los principios que regulaban la empresa pública. Hoy la cifra es espeluznante, tocayo, espeluznante. Pemex pierde 3,000 millones de pesos cada día. Es una cifra brutal, 257 millones por hora. La Comisión Federal de Electricidad pierde nada más 57 millones por hora. Lo que es, por ejemplo, Dos Bocas, literalmente se está tirando el dinero al agua. Cuando estás teniendo problemas tan graves en materia de seguridad, en materia de salud, en materia de desempleo, en materia de educación, en donde se requieren inversiones, pues me parece absurdo que tú estés invirtiendo en algo que pueden hacer los particulares, que buscan utilidades, desde luego que buscan utilidades. Lo que se quiere es precisamente hacernos competitivos. Entonces, con esta cuestión de que para lograr los votos con los que se aprobó la reforma en el sector energía, pues fueron comprados, que hubo sobornos, pues me parece que estamos deteriorando esa reforma que deberíamos de presumir. No creo, aunque ya lo amenazó el señor presidente diciendo que en el 92 pensaría proponer una reforma, no creo que se dé marcha atrás a la reforma constitucional, que fue el 25, el 28, que hablaba, y el 27 en el sector eléctrico, que hablaba
de las áreas estratégicas como exclusivas del Estado. Nunca se definió lo que era estratégico, eran estratégicas, no podían intervenir los particulares porque México también venía de un nacionalismo revolucionario que buscaba protegerse de las amenazas del exterior. Eso ya se trascendió, ya estamos en un mundo globalizado. Entonces, a mí esto sí me asusta mucho, porque frenar inversión privada, nacional o extranjera, en los momentos que el país vive, me parece algo criminal, me parece una actitud suicida. Había un pensador norteamericano, Roberto McNamara, si así se pronuncia, decía que un gobierno se mide por dos características: cómo gasta, o sea, hacer el presupuesto, y a quienes designan los cargos públicos. Si nosotros analizamos el gobierno de Andrés Manuel de cómo gasta, en dónde están dirigiéndose las partidas, tendríamos que sugerir muchísimas correcciones. Por ejemplo, al haber cancelado el Seguro Popular, ahí había una partida para enfrentar los gastos catastróficos, que así se denominaba, de las familias cuando tenían unas enfermedades que podían quebrar sus finanzas. Este fondo ya desapareció. Entonces, esto me parece muy grave. Lo mismo el Fondo para la Estabilización de Ingresos Presupuestales. Entonces, ¿está gastando bien el gobierno? Yo creo que no. Y también ahorita hay una pugna que ahí viene de los estados pidiendo un nuevo federalismo fiscal. Y la segunda cuestión de McNamara, ¿a quién designas en los cargos públicos? Me parece que aquí también el señor presidente, lo digo con todo respeto, lo digo porque además tuvimos una relación desde hace muchos años, me parece que está haciendo designaciones con enorme ligereza, por decirlo menos, en donde no se corresponde al perfil del cargo. Ya vimos cuántas renuncias. Yo creo que eso ya es un récord del gobierno del presidente López Obrador, de la cantidad de renuncias que se han dado, de renuncias porque los subalternos han decidido renunciar, no porque se las pida el presidente. Estas son renuncias diferentes de las que se han venido dando en otros sexenios. Y lo mismo en el caso de personas que ya están a disgusto. Por ejemplo, con las declaraciones de Víctor Manuel Toledo, sin duda ya es una gente que no encaja. No fue una desaveniencia, no fue una diferencia, no. Fue una crítica diciendo la cuarta transformación no existe. Eso es totalmente un vacío. Y por otra parte, políticas ecológicas. Bueno, ahí lo consecuente, lo congruente es presentar la renuncia. Mira, pues el Estado, si nos vamos a nuestras lecciones de civismo, que era un concepto muy elemental, pues era territorio, gobierno y población. Pero si nos vamos ya al derecho, pues hablas de poder legislativo, hablas de poder judicial, hablas de poder ejecutivo, hablas de distintos órdenes de gobierno en materia federalista, hablas de federación, hablas de estados, hablas de municipios. Entonces, una afirmación tremendamente atrevida que además no sustenta, ni justifica, ni explica. Y a mí me preocupa mucho, tocayo, porque ya estamos inmersos en el proceso electoral, ya vamos rumbo a las elecciones del año próximo, que van a ser las más concurridas en cuanto a los cargos en disputa. Y me preocupa mucho que empecemos a una división y a una agresión de unos y otros que nos puede complicar aún más el escenario. Si ya de por sí tenemos una crisis de seguridad, de salud, económica, meterle un ingrediente de crisis social y política, pues entonces esto nos van a reclamar las próximas generaciones que México les vamos a entregar. Por lo tanto, yo sí creo que tenemos que empezar por mejorar nuestra comunicación, nuestro discurso. Yo creo que la cultura política se mide por los niveles de deliberación. Si una sociedad no puede deliberar, incurre en la barbarie y en la disputa estéril. Yo creo que sí debe haber condiciones para generar un clima que distense, porque va a haber violencia en las elecciones al paso que vamos. Mira, yo creo que el presidente pide la tregua, pero no la da, no la otorga, no la concede. O sea, él es el primero que está con la confrontación.
con los señalamientos. Señalamientos, por otra parte, que involucran averiguaciones penales, que no son de la competencia del ámbito del presidente de la República con la creación del fiscal general de la República. Entonces, ahí ya también tenemos un problema. A mí lo que me preocupa es la reforma que para mí yo la defendí. Me sentí muy mal como senador de que no haya prosperado. Yo era presidente de la Comisión de Energía y lo debatí muchísimo. Y me sentí muy mal. Es una de mis frustraciones no haber logrado una reforma, no haberle dado al sector de energía un marco jurídico adecuado para su pleno desarrollo, porque eso fue lo que se hizo en el gobierno de Peña, quitar prohibiciones, quitar barreras, quitar obstáculos para que venga la inversión. Y es posible que no se reforme la Constitución y se dé marcha atrás a nivel jurídico, pero con estas descalificaciones, con estos señalamientos, con esta insistencia en que se despojó a la nación de su riqueza, de que vinieron los extranjeros a saquearnos, pues en verdad no va a crear el ambiente que se requiere para que venga el capital o se dé tanto el nacional como extranjero. Y esto me parece tremendamente grave. Pemex ya no tiene la tecnología para ir a aguas profundas, ya no tiene la tecnología para aventurarse, por ejemplo, en recursos y refinerías. Si todo el mundo está diciendo que ya están los vehículos eléctricos, si por otra parte vamos a tener una crisis económica que va a disminuir el consumo, como ya lo estamos viendo, y eso va a tardar muchos años en su recuperación, ¿qué caso tiene invertir en algo que todo el mundo está diciendo, y sobre todo los expertos, que no tiene viabilidad financiera? Mira, si hacemos un poco de memoria, y aquí invitaría yo a quienes nos escuchan que por favor revisen la prensa, cuando al inicio del gobierno del presidente López Obrador se hablaba de que Rocío Nale y Alfonso Romo iban a anunciar un gran programa de proyectos, hablaba de 137 proyectos, si no recuerdo mal, en el sector energía, que involucraba una cantidad de miles de millones de dólares. Se estuvo postergando porque Rocío Nale se resistía y protegía a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad. Se postergó tanto tiempo que unos días antes de que surgiera el coronavirus, ya se hablaba de que ahí venía la conferencia de prensa, surgió el coronavirus, se desplomaron los precios, cambió totalmente el escenario mundial y nacional y esto se quedó frustrado. Esto me parece tremendamente grave, porque, repito, mira, ahora que se habla de izquierda y de derecha, yo creo que hay una cosa que tenemos que aceptar. El capitalismo llegó para quedarse. El capitalismo demostró que es el único sistema que produce riqueza. Que la distribuya mal es otra idea, es otra historia. Y que la distribuya con explotación es otra historia, pero que genera empleo. Y bien decía un economista, Joan Robinson, hay algo peor que la de ser explotado. Es la de no ser explotado, o sea, el desempleado. El desempleado no es explotado, sí, pero tampoco tiene un sueldo. ¿Qué nación ahorita sostiene ya el que se dé marcha atrás en la economía de mercado? O sea, el Papa Francisco acaba de sacar unos textos en relación ya a lo del coronavirus y habla de que hay que superar a la pugna entre los mercadocéntricos y los estadocéntricos. Creo que queda claro que las instituciones del Estado y las instituciones del mercado se complementan. Tanta libertad como sea posible, tanta reglamentación como sea necesaria. Ahí está. La libertad es la sociedad, la reglamentación es el Estado. Por eso qué bueno que tú tomas la iniciativa y decides hacer esto y lanzarlo y moverte en las redes, porque ahí está la gran tarea. Por favor, vamos a sacudirnos nuestros fantasmas. Vamos a quitar las telarañas mentales, ¿verdad?, que nos están impidiendo ver los grandes desafíos del siglo XXI. Y uno que se repite en toda la historia, la concentración del poder, el abuso del poder, la ibris de la que hablaban los griegos, ¿verdad?, que es perder el sentido de la realidad. Desgraciadamente, eso es el hombre cuando tiene poder. ¿Cómo contienes? Y el hombre en el poder, lo que tú dices es totalmente cierto. O sea, lo que se lleva décadas, siglos para construir un hombre en el poder, lo puede destruir en
en minutos. Yo nunca me voy a olvidar cuando te conocí la primera vez que visité tu oficina en la Cámara de Diputados y tu secretaria estaba organizando todas las fichas donde tú subrayabas los libros y le pedías a ella que te los anotara a máquina para que tuvieras un fichero de frases, que parece que ya lo guardaste, pero en la memoria, porque es increíble cómo siempre tienes una cita como una receta perfecta para resolver un dilema.